Voy a contar esto una sola vez, y después no volveré a hablar de aquella mañana con nadie. He guardado este secreto muchos años. Al principio lo callé por vergüenza, después, por miedo, y al final, por costumbre, que es la forma más triste de callar algo. Pero ya estoy viejo, las manos me tiemblan, y hay verdades que uno quiere dejar dichas antes de que la memoria se apague. Cuando yo me vaya, no quedará nadie que sepa lo que de verdad pasó allá arriba. No cuento esto para que me crean. No me importa si me creen. Sé la cara que pone la gente cuando un viejo habla de cosas que se mueven en la niebla. Es la misma que yo habría puesto hace 40 años. Cuento esto por mi perro. Por As. Porque As encontró a más perdidos en estos bosques que cualquier hombre con el que trabajé. Porque se quedaba junto a muertos que nadie más quería velar. Porque nunca le falló a nadie, ni una sola vez. Y porque la única vez que el perdido fue él, yo llegué tarde. Eso es lo único que necesito que entiendan antes de empezar. No hay ningún héroe en esta historia. Hay un viejo, dos perros que eran toda su familia, un bosque que no perdona, y algo que jamás debió existir. Me llamo Caleb Mercer. Fui guardabosques casi toda mi vida en la parte alta de Absaroka Wilderness, en Montana. La gente de fuera imagina Montana como una postal, praderas doradas, ríos limpios, montañas con nieve. Todo eso existe. Pero hay otra Montana, la que no sale en las postales, y es ahí donde yo viví. Es el país de los bosques fríos. Pinos oscuros tan apretados que el sol no toca el suelo ni al mediodía. Barrancos hondos donde el agua baja negra entre las piedras. Niebla que sube antes del amanecer y se queda colgada entre los troncos como humo que no termina de irse. Y rutas forestales abandonadas hace décadas, que el bosque se va tragando. Es un lugar hermoso. Y es un lugar que no necesita de uno para nada. Cuidé una parte de ese territorio desde una cabaña de vigilancia que llamábamos Bear Hollow. Troncos viejos, una estufa de leña, un techo que goteaba cuando llovía fuerte, y una galería desde la que se veía bajar la niebla por la ladera. Olía siempre a resina y a humo. Ahí arriba, la soledad no es una idea. Es un hecho físico. El pueblo más cercano quedaba a más de 3 horas por caminos de tierra que en octubre se volvían lodo. La radio funcionaba cuando el clima quería, muchas noches solo daba estática. Si algo pasaba de madrugada, no había a quien llamar que llegara antes del amanecer. Y los caminos de noche, con esa niebla, eran una trampa. Más de un hombre se mató por creer que podía bajar la montaña a oscuras. Por eso lo que hice aquella madrugada va contra todo lo que yo mismo enseñé durante 30 años. Necesito que sepan una cosa antes de seguir. Yo no soy un hombre crédulo. En mis años de servicio vi cosas que quebrarían a otros. Gente perdida que aparecía días después, gris y rígida, con la boca llena de tierra. Un excursionista bajado de un barranco en pedazos. Lo que hace un oso a un hombre, y lo que hace el frío, que es peor que el oso porque se toma su tiempo. Enterré a más de uno con mis propias manos. Vi la muerte de cerca muchas veces, y aprendí que casi siempre tiene una explicación. Un mal paso, mal clima, mala suerte. El bosque mata, pero mata con razones que un hombre racional entiende. Se lo digo para que sepan que, cuando les diga que lo de aquella mañana no tiene explicación racional, no se lo dice un soñador. Se lo dice un hombre que pasó la vida buscando explicaciones y encontrándolas. Hasta esa madrugada. Tengo que hablarles de Elena antes de seguir. Si no entienden lo que fue para mí, no van a entender por qué, más adelante, casi me dejo matar por una voz en la niebla. Elena fue mi esposa 29 años. Era maestra. Tenía una risa que se le escapaba antes de poder contenerla, y unas manos pequeñas que siempre estaban frías. Subió a vivir conmigo a Bear Hollow cuando cualquier mujer con sentido común habría exigido una casa de verdad, en un pueblo de verdad. Ella eligió la cabaña. Me eligió a mí. Eligió la niebla y los inviernos largos. La recuerdo en cosas pequeñas, que son las que quedan. La recuerdo preparando café en la estufa antes del amanecer, en camisón, con una manta sobre los hombros, mientras afuera todo era negro y frío. Yo bajaba y ella me pasaba la taza sin decir nada, y mirábamos como la niebla soltaba los árboles. No hacían falta palabras a esa hora. Ese silencio era lo mejor de mi día. La recuerdo riéndose de Grimm.
Le temía a los truenos como un cachorro, y en las tormentas se metía bajo la mesa, temblando, y Elena se metía con él, hablándole bajito. Decía que alguien tenía que hacerle compañía al valiente. La recuerdo con as de cachorro, esa bolita blanca de ojos raros, dormido sobre su pecho mientras ella lo acariciaba con un dedo, muy despacio, para no despertarlo. Y la recuerdo una noche de viento, cuando el bosque aullaba contra los troncos y a mí se me erizaba la nuca. Le dije que ese bosque a veces me daba mala espina. Ella me miró tranquila y me dijo que el bosque no era malo, que solo era antiguo, que las cosas muy antiguas no son malas ni buenas, solo son, y que lo único que uno debe hacer con ellas es respetarlas y no molestarlas. Nunca olvidé esas palabras. Después entendí que Elena, sin saberlo, había dicho algo más cierto de lo que ninguno de los dos imaginaba. Elena murió de cáncer. No voy a entrar en eso más de lo necesario. Fue lento y fue cruel. Yo la cuidé en esa misma cabaña hasta el final, porque no quiso morir en un hospital lejos de los árboles. Me lo pidió. Y cumplí. La enterré bajo un pino grande, en una loma desde la que se ve bajar la niebla. El mismo lugar donde, años después, cavaría otra tumba pequeña con estas mismas manos. Después de Elena, la cabaña se quedó demasiado grande. Me despertaba de madrugada estirando el brazo hacia el lado vacío de la cama, y tardaba un segundo entero en recordar por qué estaba vacío. Ese segundo, cada mañana, durante meses. Fueron los perros los que me sostuvieron. No exagero, me salvaron la vida. No de un oso ni de una caída, sino de algo más callado, de esas mañanas en que un hombre solo empieza a pensar que ya no hay razón para levantarse. A Sigrid me daban una razón. Me necesitaban. Y un hombre puede sobrevivir a casi cualquier cosa mientras alguien lo necesite. Déjenme hablarles de As. Se lo merece. As era un perro blanco. No blanco como la nieve, sino color hueso, ese blanco cálido de un viejo cráneo de venado al sol. Grande, de pecho ancho, con el pelo largo que estos inviernos exigen. Pero lo primero que la gente notaba en él no era el tamaño. Eran los ojos. Tenía un ojo azul hielo, tan claro que parecía ver a través de uno, y el otro dorado, color miel oscura. Dos ojos distintos en la misma cara noble. La primera vez que lo cargué, cachorro, esos ojos disparejos me miraron con una calma que no es normal en un animal tan pequeño, y sentí que ya sabía algo de mí que yo todavía no sabía. Lo entrené para búsqueda y rescate, y resultó que para eso había nacido. He trabajado con perros de rastreo toda la vida. Un perro de rastreo sigue el olor, las partículas, lo que el cuerpo deja atrás. Es ciencia, aunque parezca magia. Hacer a otra cosa. Tardé años en aceptar lo que voy a decirles, pero lo vi demasiadas veces. As no seguía solo el olor. Seguía el miedo. Seguía el duelo. Seguía la desesperación del que estaba perdido. Les cuento dos cosas y ustedes juzguen. Una vez se perdió un niño de 5 años. Se soltó de la mano de su madre en un mirador y se metió al bosque en plena tarde de octubre, con la niebla bajando. Cuando llegamos, ya éramos una docena batiendo la ladera este, donde el terreno bajaba, porque un niño asustado casi siempre corre cuesta abajo. Es lo que dice el manual. As no fue hacia el este. Olió el aire y cortó hacia el oeste, ladera arriba, en la dirección contraria a toda la búsqueda. Yo lo llamé. No vino. Se quedó mirándome, insistiendo, hasta que solté a los demás y lo seguí a él. Subimos mucho, contra toda razón, hasta un hueco entre dos rocas donde ningún hombre habría buscado. Y ahí estaba el niño, encogido, mudo de frío y de miedo, tan quieto que casi no lo veo. Se le acercó despacio, se echó a su lado, y el niño hundió la cara en ese pelo blanco y por fin rompió a llorar. Después pensé mucho en eso. El olor bajaba hacia el este, arrastrado por el viento. Pero As fue hacia arriba, hacia donde estaba el miedo del niño, no su olor. No sé explicarlo mejor. La otra vez fue distinta. Un excursionista solo, sin registrar, que llevaba días desaparecido. Para cuando As lo encontró, ya no había nada que rescatar. El hombre estaba muerto al pie de un talud, entre helechos, medio cubierto de hojas. Frío desde hacía días. Y As no ladró para avisarme, como haría otro perro. Se echó junto al cuerpo, apoyó la cabeza cerca, y esperó. Lo veló,
en el frío, como si entendiera que nadie debería pasar su última noche solo en el bosque, como si fuera su trabajo acompañarlo hasta que llegaran los vivos. Yo nunca le enseñé eso. Eso no se enseña. A ser tranquilo, noble, sensible. La clase de animal que aparece una vez en la vida de un hombre, si es que aparece. Después de Elena dormía a los pies de mi cama, y algunas noches en que el lado vacío me pesaba de más, estiraba la mano en la oscuridad, tocaba ese pelo cálido, y podía volver a respirar. Cuando desapareció, no perdí un perro. Perdí algo sagrado. Grim era lo opuesto de Ash, y por eso se querían tanto. Grim era negro entero, sin una sola mancha. Más bajo que su hermano, pero más macizo, todo músculo y nervio. Si Ash era la calma, Grim era la alarma. Grim desconfiaba del mundo. Le temía a los truenos, ya lo dije. Pero era el perro más valiente que he tenido cuando de verdad importaba. Ahuyentó él solo a un puma de la galería una noche, gruñendo, sin retroceder un paso. Y vigilaba siempre, sobre todo la línea de los árboles. Caminaba por el borde del claro con la cabeza baja, oliendo el viento, como si supiera algo que el resto habíamos olvidado. A veces pensaba que llevaba el miedo de algo antiguo en la sangre. Resulta que tenía razón. Eran hermanos de la misma camada. Dormían enredados. Comían del mismo plato sin pelear. Cuando uno salía conmigo, el otro esperaba en la galería, mirando el sendero, hasta que el hermano volvía. Esa era mi familia. Un viejo guardabosques, un perro blanco que encontraba a los perdidos, y un perro negro que vigilaba la oscuridad. Yo creía que viviríamos así hasta que a mí me llegara la hora. No sabía que algo nos estaba mirando desde el bosque. No sabía que ya nos había elegido. Fue una madrugada de octubre. Octubre, en esa parte de Montana, es cuando el bosque empieza a cerrarse para el invierno. La primera escarcha ya había caído. El aire de la noche tenía filo, y la niebla bajaba espesa, pegada al suelo, como leche derramada entre los pinos. Yo dormía. Faltaba mucho para el amanecer, esa hora que ni siquiera es noche todavía y desde luego no es mañana. La hora más muerta. La hora en que el bosque, normalmente, no hace ningún ruido. Me despertó Ash. Estaba ladrando. Yo llevaba casi 10 años con ese perro. Conocía cada sonido que hacía, su ladrido de saludo, el de alerta, el de cuando un alce cruzaba muy cerca. Conocía la voz de Ash como la mía. Ese ladrido no era ninguno de esos. Ese ladrido era miedo. Era dolor. Era súplica. El sonido de un animal que sabe, con esa certeza que solo tienen los animales, que algo terrible está pasando y no hay nada que pueda hacer. Nunca se lo había oído. Me sentó en la cama de un golpe. Ladró 3 veces, 4. Cada una más rota, más desesperada. Y luego se cortó. No se apagó. No bajó de volumen. Se cortó, en seco, en mitad de un ladrido, como cuando se corta una cuerda tensa. Como si algo, de repente, hubiera hecho imposible que el sonido siguiera saliendo. Y después, silencio. El silencio más completo que he oído en mi vida. Ni un insecto, ni un soplo de viento, ni el agua del barranco, que siempre se oía de fondo. Nada, como si al mundo lo hubieran apagado. Me levanté en la oscuridad. Encendí la lámpara. Me metí las botas sin medias, con las manos torpes. Tomé la linterna del clavo junto a la puerta. Y, casi sin pensarlo, descolgué el rifle. Era un Marlin, 45-70. Un arma vieja, pesada, de palanca, de las que detienen por su peso a un oso pardo cargando de frente. No es un arma para asustar, es un arma para parar. La cargué con dedos que no me obedecían del todo y salí a la galería. El frío me golpeó la cara como agua helada. La madera de la galería crujió bajo mis botas, y ese crujido, en aquel silencio, sonó como un disparo. La niebla estaba tan baja que apenas se veía el suelo. La linterna no atravesaba, el haz rebotaba y se quedaba flotando en blanco. Por un momento parpadeó, tembló como si la pila fuera a morir, y la golpeé contra la palma hasta que se afirmó. ¡Ash! Llamé. Mi voz salió pequeña. El bosque se la tragó sin devolverme ni un eco. ¡Ash! Grim. Nada. Bajé los escalones. El canil estaba a unos 20 metros, hacia la línea de árboles,
un corral de tela metálica con una caseta techada donde los perros dormían las noches frías. Caminé hacia allá con la linterna en una mano y el rifle en la otra, y con cada paso el silencio se hacía más pesado, hasta que sentí que caminaba dentro de él, como dentro del agua. Llegué al canil. La puerta estaba abierta. No rota, abierta. Esa diferencia me detuvo en seco, y todavía hoy se me eriza la piel al recordarla. Yo esperaba madera astillada, alambre reventado, las marcas de un oso que hubiera arrancado la puerta a zarpazos. Eso lo habría entendido. Eso tiene explicación. Pero el cerrojo no estaba roto. Estaba descorrido. Algo había deslizado el pasador hacia un lado, limpiamente, como lo habría hecho una mano. Lo había abierto desde fuera. No había forzado nada. No había desesperación animal en eso. Había intención. Había paciencia. Algo se acercó a ese canil en la oscuridad, encontró el cerrojo y lo abrió como quien abre la puerta de su propia casa. Apunté la linterna hacia adentro. Grim estaba en el rincón del fondo. Vivo. Gracias a Dios, vivo. Pero pegado a la esquina, lo más lejos posible de la puerta, hecho un ovillo contra la tela metálica. Temblaba con un temblor que no era de frío. Las orejas aplastadas contra el cráneo, el rabo metido tan adentro que casi no se le veía, y los ojos, esos que vigilaban el bosque con tanta fiereza, abiertos de par en par, blancos por los bordes, clavados en la línea de árboles. Grim, le dije bajito. Grim, soy yo. Ven, muchacho. No vino. Solo temblaba y miraba el bosque, y de su garganta salía un gemido fino, agudo, continuo, el sonido de un animal que ha visto algo que su cabeza no puede sostener. Entré, me arrodillé a su lado y le puse la mano en el lomo. Debajo del pelo, el corazón le latía tan rápido que era un solo zumbido, como el de un pájaro en la mano. Grim, que le ladraba a los osos. Grim, que no retrocedía ante un puma. Lo que estuvo ahí lo había roto por dentro. Ias no estaba. Barrí el canil con la linterna, cada rincón, aunque ya lo sabía. Mi perro blanco no estaba. Entonces bajé la luz al lodo blando de la entrada, y vi las huellas. Me arrodillé sobre ellas con el rifle cruzado en las piernas, y mi cabeza de 30 años de rastreo, se negó a aceptar lo que tenía delante. Estaban las huellas de As. Esas las reconocí enseguida. Pero no eran de un perro corriendo, ni caminando. Eran marcas de arrastre. 4 líneas de garras escarbando el lodo, profundas, como las que deja un animal que clava las uñas en la tierra mientras algo tira de él hacia atrás. Mi perro se había resistido. Se había aferrado al suelo con todas sus fuerzas mientras algo lo arrastraba hacia el bosque. Y al lado de esas marcas estaban las otras huellas. Eran enormes. Al principio mi cabeza dijo lobo, porque era lo más parecido que conocía. Almohadilla grande, dedos largos, garras que dejaban surcos hondos. Pero ningún lobo deja una huella de ese tamaño. Eran más grandes que mi mano abierta, más grandes que mis 2 manos juntas. Y había algo en la separación de los dedos que estaba mal de una forma que tardé en nombrar. Traté de razonarlo, ¿qué es lo que hace un guardabosques? Un oso viejo, enfermo, con las almohadillas deformadas. Un lobo anormal. Un puma que arrastró la presa. Busqué cualquier explicación del mundo que yo conocía. Y entonces seguí el rastro unos metros hacia los árboles, y lo que vi me quitó todas las explicaciones de un golpe. Las huellas cambiaban. Empezaban en 4 patas, pero más adelante se volvían 2. 2 pisadas largas, estrechas, con dedos demasiado largos terminados en garra, y un talón hundido atrás, como el de algo que camina erguido. Como las de un hombre. Pero ningún hombre tiene un pie así, ni deja garras al final de los dedos. 4 patas, luego 2, luego 4 otra vez, más adelante. Lo que se llevó a mi perro caminaba de las 2 formas. Cuando quería correr, iba en 4. Cuando necesitaba algo de sus manos, se erguía. Me levanté despacio, y por primera vez olí con claridad lo que llevaba flotando en el aire desde que salí de la cabaña. Un olor a podrido. Pelo mojado, ese olor a perro bajo la lluvia pero mucho más rancio. Debajo, carne podrida, un olor dulzón y enfermo que se te queda en el fondo de la garganta. Lodo frío. Y debajo de todo, casi escondido,
algo mineral que me raspó la nariz. Azufre, como un cerillo recién apagado, como algo que no pertenece a un bosque vivo. Levanté la linterna hacia el poste de la entrada. Ahí estaban las marcas de garras, 4 surcos profundos en la madera, pero altos, demasiado altos, más altos que mi cabeza, más de lo que yo alcanzaba con la mano estirada. Algo se paró frente a ese canil y arañó la madera a una altura a la que ningún oso, ningún lobo, ningún animal de este país llegaría en 4 patas. Solo algo muy alto, algo erguido. Me quedé ahí, en la niebla, con el rifle en las manos, y por un segundo entero fui un hombre completamente solo en el mundo. Porque entendí, sin querer, que lo que se llevó a As no era ningún animal que yo conociera, y que me estaba esperando, allá afuera, en la oscuridad. Voy a decirles lo que un guardabosques con sentido común debía hacer en ese momento. Meter a Grim en la cabaña, atrancar la puerta, esperar la luz. Intentar la radio, aunque solo diera estática. Seguir el protocolo, que existe porque hombres más viejos y sabios que yo aprendieron, a costa de su vida, que el bosque de noche se queda con los impacientes. 30 años enseñándoles eso a otros. Y esa madrugada rompí cada una de mis propias reglas. Porque As estaba vivo. Si lo hubiera encontrado muerto en el canil, creo que habría podido esperar. El dolor de un muerto te deja quieto. Lo que no te deja quieto es la esperanza. Y As estaba vivo. Yo lo sabía. Ese ladrido cortado en seco no era el de un perro al que matan, sino el de un perro al que se llevan. Lo arrastraron resistiéndose. Lo querían vivo. Por alguna razón que yo no podía imaginar, lo que vino en la niebla no quería matar a As en el canil. Lo quería para otra cosa. Y mientras hubiera una sola posibilidad de que mi perro estuviera vivo allá afuera, herido, esperándome, no había protocolo en el mundo capaz de mantenerme dentro de esa cabaña. Me agaché frente a Grim y le tomé la cara entre las manos, como le hablaba a Elena cuando tenía miedo. Tienes que ayudarme, muchacho. Es As. Es tu hermano. Vamos por él. Grim me miró, y vi la guerra en sus ojos, el terror de un lado, y del otro algo más fuerte que el terror. Se levantó. Le temblaban las patas, pero se levantó, salió del canil y se quedó a mi lado, temblando, mirando el bosque que le daba pavor. Aún aterrorizado, eligió venir. Nunca conocí a un hombre tan valiente como ese perro negro esa madrugada. Me colgué la linterna del cuello para tener las 2 manos libres. Y nos metimos en la niebla, tras el rastro de mi perro blanco, en la hora más muerta de la noche. El rastro bajaba hacia el barranco, hacia lo que los viejos llamaban la ravina Black Antler, aunque yo entonces no sabía a dónde me llevaba. Lo seguí despacio, leyendo la tierra como la había leído toda mi vida. Las marcas de arrastre de As iban y venían, a veces claras en el lodo, a veces perdidas en la hojarasca, pero siempre con esas huellas enormes al lado, cambiando de 4 patas a 2 y de 2 a 4, como si la cosa jugara. Grim iba pegado a mi pierna, casi escondido detrás de mí, con la nariz trabajando el aire. Pero seguía, y cuando yo dudaba en un cruce, era él quien giraba la cabeza hacia la dirección correcta. Su miedo no le había quitado el olfato, sabía a dónde se habían llevado a su hermano. Llevábamos unos 20 minutos cuando encontré la primera. Estaba en medio del sendero, justo donde caía el haz de la linterna, como puesta ahí para que yo la viera. Una liebre, despedazada, abierta, pero entera, no comida. Un puma la mata y se la come, un coyote se la lleva. Esta no. Estaba destrozada y dejada ahí, la carne fresca, el vapor de la sangre subiendo apenas en el aire frío. La habían matado hacía minutos. Mientras yo me ponía las botas, tal vez. Me agaché, y noté el ojo. Le faltaba un ojo. Uno solo. No arrancado de un mordisco, no reventado. Sacado. Limpio. Vaciado de la cuenca con una precisión que me revolvió el estómago, dejando el otro intacto, mirando el cielo negro. Me dije que era casualidad. Un búho, una comadreja, cualquier cosa. Me lo dije porque necesitaba decírmelo. Pero algo viejo y animal en mí ya sabía que no. Era una advertencia. Pequeña. Casi educada. Como una firma dejada en la puerta. Te espero, decía la liebre. Sé que vienes. Grim no quiso acercarse.
Se quedó a 3 metros, gruñendo bajo, con el pelo del lomo erizado. Le silbé y seguimos, y las manos me sudaban a pesar del frío. La segunda la encontré junto al primer cruce de agua. Un zorro, y con el zorro ya no pude decirme que era casualidad. Tenía la garganta abierta, no desgarrada, abierta de lado a lado, hasta el hueso y más allá. Acerqué la linterna, y en las vértebras del cuello, en el hueso blanco, había marcas de dientes. Algo mordió a ese animal con tanta fuerza que dejó la huella de sus dientes en la columna. Conozco la mandíbula de un puma, de un lobo, de un oso. Ninguno hace eso. Ninguno deja marcas de dientes en el hueso de un solo mordisco. Eso pide una fuerza que no existe en ningún animal que camine por Montana. Y fue rápido. El zorro ni peleó. No había tierra revuelta, ni pelo arrancado. Estaba ahí caído, con esa cara de sorpresa que ponen los animales que mueren sin entender que los mató. Me incorporé despacio, y arriba, en la oscuridad, en algún punto que la niebla me ocultaba, oí ladrar a As. El corazón me dio un vuelco. Era él. Reconocería ese ladrido entre mil. Venía de la izquierda, ladera arriba, lejos del rastro. Sin pensarlo me giré, lleno de esperanza, y di 3 pasos en esa dirección, fuera del sendero, hacia la voz de mi perro. Grim me mordió el pantalón. No fuerte. Me agarró la tela de la pierna con los dientes y tiró hacia atrás, plantándose, gruñendo, sin soltarme. Lo miré sin entender. Volví a oír el ladrido, más claro, más desesperado, y volví a querer ir, y Grim volvió a tirar, clavando las patas, negándose. Grim, suéltame. Es As. ¿No lo oyes? Y entonces As ladró otra vez. Pero no vino de la izquierda. Vino de la derecha. Del lado opuesto, abajo, hacia el barranco. El mismo ladrido, idéntico hasta en la última nota rota, pero desde un lugar completamente distinto. A 100 metros del primero, en segundos. Ningún perro corre tan rápido, en silencio, por terreno que no ve, para ladrar desde el lado contrario sin quebrar una rama. Y mientras yo me quedaba helado, llegó un tercer ladrido. De arriba. De los árboles, casi. De un lugar imposible. El mismo ladrido. Las 3 veces. Idéntico. Como una grabación. Como algo que oyó ladrar a As una sola vez, esa noche, en el canil, aprendió el sonido, y ahora lo repetía, lanzándolo por el bosque desde sitios imposibles para que yo dejara el rastro verdadero y me perdiera en la niebla persiguiendo una voz que ya no era la de mi perro. Se me secó la boca. Bajé la vista hacia Grim, que seguía agarrándome la pierna, temblando, con esos ojos que me suplicaban que entendiera. Y entendí. El perro lo supo desde el primer ladrido. Su olfato no mentía. El rastro de su hermano, el olor de verdad, seguía bajando por el barranco, recto, mientras la voz falsa rebotaba por las laderas. Le pasé la mano por la cabeza. Me temblaba. Tienes razón, le dije. Perdóname. Volví al rastro, y a partir de ese momento dejé de creerle a mis oídos. Solo le creí a Grim. Esa decisión me salvó la vida más de una vez antes del amanecer. La tercera la encontré sobre una piedra plana, junto al barranco. Y con la tercera, lo último que me quedaba de explicación racional empezó a quebrarse. Era un mapache. Adulto, gordo. Pero no estaba despedazado como la liebre, ni degollado como el zorro. Estaba colocado. Esa es la única palabra. Colocado. Con cuidado. Tendido sobre una piedra ancha que sobresalía del lodo, las 4 patas recogidas bajo el cuerpo, la cabeza apoyada de lado, como si durmiera. Como si alguien lo hubiera acomodado con paciencia en una postura de descanso. El cuerpo estaba intacto. Ni una herida, ni sangre en el pelaje. Al tocarlo lo sentí, la columna rota, partida en el lomo, de modo que el animal cedía bajo mis dedos donde no debía, blando como un saco. Lo mataron quebrándole la espina, sin abrirlo, y luego lo acomodaron sobre la piedra con esa horrible suavidad. Y alrededor de la piedra, en el lodo, había un círculo de sangre, dibujado, no salpicado, una línea continua, hecha con un dedo o una garra, que rodeaba la piedra entera, cerrada. Sangre que no era del mapache, porque el mapache no tenía heridas.
Sangre traída de otra parte para trazar ese círculo alrededor del cuerpo dormido. Me quedé frente a eso un largo rato, oyendo mi respiración. Y por fin me dije la verdad que llevaba media noche evitando. Esto no era hambre. Un animal mata por hambre, por miedo, por territorio. No acomoda a su presa en postura de descanso. No dibuja círculos de sangre. No deja un rastro de muertes ordenadas, cada una más cuidada que la anterior, como estaciones de un camino. Como un ritual. Lo que se llevó a mi perro no estaba comiendo. Estaba preparando algo. Y hacer aparte de eso. Grim aulló, bajito, mirando la piedra, el mapache dormido, el círculo, con una pena en los ojos que me partió el corazón. Le puse la mano en el lomo y seguimos. Había que encontrar a As antes de que se convirtiera en la próxima piedra de ese camino. La cuarta estaba 200 metros más abajo, donde el barranco se ensanchaba. Un ciervo joven, un cervatillo del año, todavía con las manchas casi borradas del lomo. Estaba abierto, desde el pecho hasta el vientre, las costillas separadas como las páginas de un libro, blancas en la luz de la linterna. Y vacío por dentro. Le habían sacado todo, el corazón, los pulmones, las vísceras, dejando solo la caja de las costillas abierta al cielo, limpia de una manera que ningún carroñero deja nada. Había marcas de arrastre, el cuerpo había sido traído de otra parte. Y junto a los surcos, otra vez, las huellas enormes, 4 patas, 2 patas, yendo y viniendo alrededor del cuerpo abierto. Me arrodillé al lado del cervatillo vacío, y por primera vez en toda la noche pensé algo que no me atreví a decir en voz alta, ni siquiera para mí. Que esto era un camino. Que al final del camino estaba mi perro. Y que lo que esa cosa estuviera construyendo con todas esas muertes, lo iba a terminar con As. Aceleré el paso en la oscuridad, contra todo lo que el bosque me había enseñado. Porque entendí que estaba corriendo una carrera. Y que del otro lado había algo que conocía la meta mejor que yo. La quinta me detuvo en seco, porque la quinta no podía estar ahí. Era un lobo gris. Grande, macho, en plena edad. Y déjenme explicar por qué eso me heló más que todo lo anterior. No porque en Montana no hubiera lobos. Lo sabía, claro. Pero en esa parte exacta de mi territorio, en aquel tramo cerrado de Absaroka donde yo trabajaba, llevaba más de 15 años sin ver uno solo. Ni huellas frescas, ni pelo en las ramas, ni un aullido perdido al fondo de los barrancos. Nada. Encontrar un lobo gris muerto allí, en mitad de aquel rastro, a esa hora, no era solo raro. Era casi imposible. Y no había muerto fácil. Alrededor, la tierra estaba destruida, surcos en el lodo, matorrales pisoteados, una piedra del tamaño de mi cabeza volcada. El lobo había peleado por su vida con todo lo que tenía, que en un lobo gris adulto es muchísimo, y había perdido. El cuerpo estaba despedazado, no abierto con cuidado como el ciervo, no acomodado como el mapache. Reventado, como si la cosa, esta vez, hubiera encontrado por fin algo que se le resistía, y lo hubiera roto a pura fuerza, con rabia. Me quedé mirando a ese lobo destrozado, y sentí que algo se apagaba dentro de mí. Hasta ese momento, en algún rincón terco de mi cabeza, yo todavía guardaba una explicación. Un oso enorme, un puma, un hombre enfermo, un furtivo con la mente rota y una piel de animal encima. Algo que perteneciera al mundo que yo conocía. Pero no existe el oso que mata así a un lobo gris adulto. No existe el puma. No existe el hombre. Ese lobo era una de las criaturas más perfectas para matar que ha dado este continente, y algo lo había despedazado como yo despedazaría a un conejo. Ahí murió mi última explicación racional. Acepté que perseguía algo que no debía existir. Y lo raro es que aceptarlo me dio una calma fría, definitiva. Ya no tenía que entenderlo. Solo encontrar a mi perro y matar a lo que se lo llevó, antes de que terminara. Grim ya no temblaba. Estaba rígido, el cuerpo entero apuntando barranco abajo, como una flecha. Habíamos dejado de ser dos asustados en la niebla. Éramos dos cazadores. Tarde, perdidos, sobrepasados, pero cazadores. La sexta la encontré donde el barranco se cerraba contra la roca, y la sexta me enseñó lo alto que era. Un venado. Un macho grande,
un ejemplar de los que un cazador espera toda la vida. Fuerte, con una cornamenta ancha. La clase de animal que no se deja matar fácil, que pelea, que corre. Tenía el cuello roto, partido, sin más, como si una mano gigante lo hubiera tomado de la cabeza y lo hubiera girado de un movimiento. Pero no fue eso lo que me dejó sin aire. Fue la sangre en los troncos. Había sangre lanzada contra los pinos. Y estaba alta, a la altura de mi cara, sí, pero también mucho más arriba, a 3 metros del suelo, a 4, manchando la corteza donde solo llegaría algo enorme parado en 2 patas y alzando los brazos. La cosa levantó a ese venado entero del suelo y lo sacudió con una fuerza que mandó la sangre a una altura imposible. Y en un tronco, otra vez, las marcas de garras. 4 surcos. A más de 3 metros. Por fin lo medí. La cosa podía erguirse. Y erguida era alta. Más alta que un hombre. Lo bastante para arañar un tronco por encima de mi cabeza estirada, para levantar un venado adulto y romperlo contra el aire. Yo había imaginado algo del tamaño de un lobo grande. Y comprendí que lo que me esperaba allá abajo me sacaba la cabeza entera, que cuando por fin lo viera, tendría que levantar la vista para mirarlo a los ojos. Confieso que pensé en dar la vuelta. Pensé en Elena, enterrada en la loma, y en que tal vez iba a reunirme con ella sin necesidad, por un perro al que quizás ya no podía salvar. Y entonces, abajo, lejos, oí un gemido. No un ladrido, esta vez. Un gemido bajo, débil, dolido, el de un perro herido que ya casi no tiene fuerzas. Y supe, con lo que me quedaba de instinto, que ese sí era de verdad. Grim también lo oyó, y se le escapó un gemido igual, de respuesta. Seguía vivo. Y me llamaba. Dejé de pensar en dar la vuelta. Fue poco después, en la parte más profunda del bosque, cuando encontré el cuaderno. Habíamos llegado a un trecho que yo conocía poco. Pinos viejísimos, troncos tan anchos que 3 hombres no los abrazarían, donde el bosque se sentía distinto. Más callado, más pesado. La clase de lugar donde uno baja la voz sin saber por qué. Y ahí, en uno de esos pinos, vi una marca tallada en la corteza, a la altura del pecho, casi borrada por los años, una cruz torcida dentro de un círculo, con líneas saliendo como rayos o como cuernos. No era marca de guardabosques, ni ninguna que yo conociera. Era vieja, mucho más vieja que yo. Al pie del árbol, en un hueco entre las raíces, había un bulto envuelto en tela encerada, de esa que usaban los hombres del monte de antes. Dura, agrietada. La desenvolví ahí mismo, arrodillado, con la linterna entre los dientes. Adentro había un cuaderno de campo. De cuero, hinchado de humedad, las hojas onduladas. En la primera página, escrito a lápiz con letra firme y anticuada, un nombre. Walter King. Se me detuvo la respiración. Ese nombre lo conocía de los archivos viejos, de las historias que contaban los guardabosques mayores cuando yo era nuevo. Walter King había cuidado esa misma zona décadas antes que yo. Y había desaparecido. Una mañana salió a una ronda y no volvió. No encontraron el cuerpo. No encontraron nada. Con el tiempo se volvió una de esas historias que se cuentan junto a la estufa, el guardabosques que el bosque se tragó. Y aquí estaba su cuaderno, escondido en un árbol marcado, esperando. Pasé las hojas con dedos torpes. Casi todo era trabajo normal, rondas, clima, animales. Pero hacia el final la letra cambiaba, apretada, urgente, temblorosa, escrita rápido y a oscuras. Algunas páginas estaban borradas por el agua. No voy a repetirles todo, pero unas líneas se me quedaron grabadas, y las repito tal como las leí. No sigue sangre. Sigue duelo. No imita voces. Encuentra la herida y habla desde ella. Las piedras no son tumba. Son boca. Sentí frío en la espalda, porque de pronto entendí el ladrido falso, la liebre, el zorro, todo. Esa cosa no me seguía por mi olor, sino por lo que yo había perdido. Por mis muertos. Por mi herida. Buscaba a los que cargan un duelo grande y hablaba desde adentro de la pena, porque ahí es donde un hombre baja la guardia. Y había más. Walter escribía que no era el primero. Un viejo de la zona, de antes incluso que él, le había dicho que la cosa siempre estuvo ahí,
que cada cierto número de años despertaba, bajaba y dejaba su camino de muertos. Que no era un animal, sino algo antiguo, atado a ese lugar, anterior a los hombres y a los caminos que pusieron. Y escribía reglas. 3, sobre todo, subrayadas, como si quisiera grabárselas a sí mismo. El sol no lo mata. El sol cierra la puerta. Que la cosa tenía que terminar lo suyo antes de que el primer sol tocara la piedra central del círculo. Que estaba atada a la noche. Que la luz del amanecer sobre esa piedra le cerraba la puerta hasta la próxima vez. Y que sólo podía completar el rito en un lugar, un círculo de piedras negras al fondo del barranco. Las piedras de Black Antler. Hay, y solo hay. Y la última, la que me hizo cerrar el cuaderno con las manos temblando. Si bebe antes de la luz, ya no será carne. Walter lo escribía más claro debajo, que mientras no completara el rito, la cosa todavía era carne, todavía podía sangrar, todavía podía morir. Pero que si llegaba a beber la sangre del sacrificio antes del amanecer, ya nada hecho por manos de hombre podría detenerla. Ni el fuego, ni el plomo, ni el acero. La última línea legible estaba escrita casi sin fuerza, como si a Walter ya le temblara demasiado la mano. Llegué tarde. Escapé de las piedras, pero algo vino conmigo. Que Dios perdone lo que tuve que dejar morir. No había más. Walter King escondió su cuaderno en ese árbol, se metió en el bosque, y nunca volvió. Yo no sabía que había tenido que dejar morir. Pero tenía a Grim a mi lado, y a Ash gimiendo allá abajo, y supe que yo no iba a dejar morir nada. No esta vez. Metí el cuaderno bajo el abrigo, contra el pecho. Tal vez para que Walter, después de tantos años solo en ese árbol, no estuviera solo en lo que faltaba. Y miré al este, entre los pinos. El negro ya no era tan negro. En el filo de las montañas había nacido una línea gris, finísima, apenas un cambio en la oscuridad. El amanecer venía. Y ahora yo sabía lo que significaba. Si la criatura bebía la sangre de Ash antes de que el sol tocara la piedra central, lo perdería para siempre, y algo mucho peor que un lobo quedaría suelto en estas montañas. Empecé a bajar más rápido, resbalando en las piedras, con Grim pegado a la pierna. La cosa, allá adelante en la niebla, debió sentir que el truco del ladrido ya no me funcionaba. Porque cambió de truco. Y el que eligió fue tan cruel que todavía hoy se me cierra la garganta al recordarlo. Bajaba una pendiente de roca, con toda mi atención en no caer, cuando la oí. Caleb. Me quedé de piedra. Era una voz de mujer. Baja, cálida, cansada, saliendo de la niebla a mi izquierda. Y yo la conocía mejor que ninguna otra voz del mundo. La había oído todas las mañanas durante 29 años, llamarme desde la cocina, desde la galería, desde la cama en la oscuridad. Era la voz de Elena. Caleb. Estoy aquí. Tengo frío. Ven conmigo. No puedo describirles lo que eso le hace a un hombre. Llevaba años sin oír esa voz, y de pronto estaba ahí, perfecta, completa, mi mujer llamándome desde la niebla. Y di un paso hacia la voz. No lo decidí. Mi cuerpo lo hizo solo. Todo el dolor de esos años solo en la cabaña, todas esas mañanas estirando el brazo hacia el lado vacío de la cama, tiró de mí hacia la niebla, hacia Elena, hacia lo único que mi corazón roto quería más que nada. La razón me decía que estaba muerta, enterrada en la loma. Pero la razón no manda en un hombre que oye a su esposa muerta llamarlo por su nombre. Di un segundo paso, y un tercero, fuera del rastro, con las lágrimas corriéndome por la cara y el rifle olvidado en la mano. Elena, dije, y la voz se me quebró. Elena, espérame. Por un instante lo vi todo. El café en la estufa antes del amanecer. Su risa debajo de la mesa con Grim. Su dedo acariciando a Ash cachorro. El bosque no es malo, Caleb. Solo es antiguo. Estaba a un paso de entregarme. Grim me derribó. Se me lanzó al pecho con todo su peso y me tiró de espaldas contra la roca, y se me echó encima, y ladró en mi cara, fuerte, furioso, su ladrido de alarma, ahogando esa voz dulce. Me lamía, me empujaba con el hocico, me clavaba las patas, haciendo todo lo que un perro puede hacer para sacar a su humano de un trance. Y funcionó. Despacio, como quien sale de debajo del agua, volví en mí. Y la voz de Elena cambió.
Esto es lo que de verdad me marcó. Cuando la cosa vio que el perro me había despertado, que ya no iba a seguirla, la voz dejó de ser dulce. Por una fracción de segundo, antes de apagarse, la voz de Elena soltó un sonido que no era humano. Un gruñido grave, hambriento, debajo de las palabras de mi esposa. Como si algo se hubiera puesto su voz encima igual que un abrigo, y por un instante el abrigo se hubiera resbalado, y debajo no hubiera nada de Elena. Nada humano. Solo apetito. Me quedé tirado en la roca, abrazado a Grim, temblando. No imita voces, había escrito Walter. Encuentra la herida y habla desde ella. Ahora lo entendía en la carne. Esa cosa no había oído nunca a Elena, llevaba años muerta. Y sin embargo conocía su voz, mi nombre en su boca, el lugar exacto donde vivía mi herida más honda. No me leía los oídos, me leía el duelo. El bosque antiguo guardaba mis pérdidas, y la cosa las usaba como anzuelo. No era un animal hambriento. Era una crueldad inteligente, antigua, que sabía justo dónde clavar el cuchillo. Hundí la cara en el pelo negro de Grim. 2 veces, le dije. 2 veces me has salvado. No voy a volver a soltarte. Y no lo solté. Lo que quedaba de camino, fueran los oídos lo que fueran, solo seguí la nariz de ese perro negro. Nada más. La 7ª estaba al pie de la última bajada. Y casi me mata sin tocarme. Un oso negro. Adulto, enorme, un macho viejo de los grandes, 200 kilos de músculo y garra, el rey de ese bosque, sin un enemigo natural en 100 kilómetros. Y estaba destruido. La cosa lo había dejado ahí, en mitad del paso, como la última señal de su camino. Como un anuncio, mira lo que le hago a lo más fuerte de este bosque. Pero no fue el oso lo que me partió en dos. Fue lo que tenía encima. Sobre el cuerpo del oso, colocado con esa misma horrible suavidad, había un collar. Un collar de perro, de cuero gastado, con una placa. El collar de As. Lo reconocí antes de tocarlo. Yo se lo puse con mis manos, yo gasté ese cuero a fuerza de años. Caí de rodillas y lo tomé, era el suyo, la placa con su nombre, As, y debajo el mío. Y en el cuero, y en el pelo del oso, había pelo blanco. Mechones color hueso, con sangre. Pelo de mi perro, arrancado, dejado ahí junto al collar como una corona terrible. Y se me cayó el mundo encima. Porque solo había una manera de entenderlo. La cosa había terminado. Había matado a As. Yo había llegado tarde, igual que Walter. Me senté en el lodo helado, con el collar apretado contra la cara, y me rompí del todo. Lloré como no lloraba desde que enterré a Elena. Grim se apretó contra mí, olió el collar y soltó un aullido tan largo y roto que el bosque entero pareció contener el aliento. Y entonces, en el silencio que siguió a ese aullido, lo oí. Bajo, débil, apenas un hilo. Pero de verdad, tan de verdad que Grim cortó su aullido en seco y giró la cabeza. Un gemido, de perro vivo, cansado, casi acabado, pero vivo. Venía de más abajo, del fondo del barranco, de donde la niebla se abría sobre algo que yo todavía no veía. As estaba vivo. El collar, el pelo, el oso, todo había sido otra mentira. Otro anzuelo. La cosa quería que yo me sentara ahí a llorar a un perro muerto mientras el perro vivo agonizaba a 200 metros. Quería romperme la voluntad a la orilla misma de la meta. Casi lo logra. Me levanté con el collar en el puño. Me limpié la cara. La línea gris del este se había vuelto más ancha. Ahora era un gris frío que se comía las estrellas. El amanecer venía rápido, y cada minuto pesaba como una piedra. Vamos, le dije a Grim, y la voz me salió dura como hierro. Vamos por tu hermano. El barranco se abrió, y llegamos a las piedras de Black Antler. Yo nunca había estado ahí. En 30 años nunca bajé a ese fondo. Tal vez algo en mí siempre supo que no debía. Era una cuenca cerrada entre paredes de roca, un anfiteatro de piedra negra al final del barranco, y el aire era distinto, más denso, más frío, con ese olor a azufre que raspaba. No cantaba un pájaro. No corría el viento. Un silencio que pesaba. La niebla colgaba baja, blanca y quieta. Y saliendo de la niebla, en un círculo amplio, había piedras. Piedras antiguas, verticales, altas como hombres, negras,
puestas en rueda por manos que se pudrieron hace siglos, cubiertas de símbolos gastados, los mismos rayos torcidos que vi en el pino de Walter. Y en el centro exacto, una piedra más baja, plana, ancha. Un altar, manchado de oscuro por capas y capas de algo que no quise pensar que era. Sobre esa piedra central estaba As. Se me cortó la respiración. Estaba tendido de costado, atado con raíces retorcidas alrededor de las patas. Herido, con sangre en el pelo blanco. Respiraba apenas, los costados subiendo y bajando muy poco. Estaba al final de sus fuerzas. Pero vivo. Mi perro estaba vivo sobre esa piedra. Y sobre él, inclinada sobre su cuello, estaba la cosa. Voy a tratar de describírsela, aunque hay partes que mi memoria, por piedad, no me deja recordar del todo. Era alta, más alta que un hombre, mucho más. Erguida sobre el altar, encorvada sobre As, y aún encorvada era enorme. El cuerpo cubierto de pelo oscuro, húmedo, apelmazado, pegado a una carne flaca y nervuda. Las extremidades demasiado largas. Los brazos terminados no en patas, sino en manos de verdad, con dedos largos y nudosos y garras negras en las puntas. La cabeza era de lobo. Larga, de hocico, con dientes. Pero estaba mal, puesta sobre un cuerpo que podía pararse en dos piernas, sobre hombros que se movían como los de un hombre. Y los ojos, amarillos, fríos, y me miraron cuando entré al círculo. En esos ojos no había la inocencia animal de una bestia. Había inteligencia. Había conocimiento. Algo viejo mirándome desde adentro, que sabía lo que era yo, lo que era As, lo que era todo ese rito. Un animal no mira así. Esto me miró como me habría mirado un verdugo. Tenía la boca abierta sobre el cuello de As. A punto de morder. A punto de beber. No hubo discurso heroico. No me planté con palabras valientes. No le grité nada. Levanté el marlin, encajé la culata en el hombro, apunté al pecho de esa cosa, y disparé. El 45-70 en esa cuenca cerrada sonó como el fin del mundo. El estampido rebotó en la roca. El retroceso me pateó el hombro con tanta fuerza que casi pierdo el paso. Y la bala, capaz de tumbar a un oso pardo de frente, le entró en el pecho y la dobló hacia atrás. Y la cosa gritó. No aulló. Gritó. Un alarido con algo de lobo y algo de hombre y algo que no era ninguno de los dos. Sangró, brotó de su pecho una sangre oscura, casi negra. Le había hecho daño de verdad. Y ahí supe que Walter tenía razón. Todavía no había bebido. Todavía era carne. Todavía podía morir. Accioné la palanca, expulsé el casquillo, monté otra bala, disparé de nuevo. El segundo tiro le entró en el hombro y la giró. Recargué. El tercero le reventó algo en la pierna cuando trató de bajar del altar hacia mí, y cayó de rodillas sobre la piedra negra, manoteando, rugiendo, con esa sangre negra a borbotones manchando los símbolos. No paré. No fui valiente. Fui un hombre aterrorizado descargando un rifle contra una pesadilla, una y otra vez, el hombro destrozado por el retroceso, los oídos zumbando, las manos sangrándome de accionar la palanca, gritando yo también algo que ni recuerdo. Cada bala la hacía sufrir, porque no había cerrado el círculo, porque no había bebido. Y mientras moría, cambió. Eso no se lo deseo a nadie. Mientras se desangraba, su cuerpo empezó a correrse como agua, como humo. Por un instante era el lobo enorme erguido. Al siguiente, debajo del pelo, una forma flaca, humana, antiquísima, una cara que casi había sido un rostro de hombre hace miles de años, con esos mismos ojos amarillos hundidos en cuencas hambrientas. Y otra vez lobo. Iba y venía entre las dos formas, cada vez más despacio, como una maldición vieja que por fin se rompe. Le metí la última bala en la cabeza, de cerca, cuando todavía se movía. Y se quedó quieta. Su sangre negra había corrido por la piedra y alcanzado los símbolos, y donde los tocaba se borraban, se deshacían como tinta bajo el agua. El círculo se rompió. Y en ese momento, justo en ese momento, el primer rayo de sol pasó por el filo de las montañas, bajó por la pared de roca, y tocó la piedra central. La luz cayó sobre el altar, sobre la cosa muerta, atrapada para siempre entre sus dos formas. Y sobre As. Llegué a tiempo. El sol cerró la puerta,
y la cosa estaba muerta, y yo había ganado. Pero no sentí que hubiera ganado nada, porque tiré el rifle al suelo y corrí hacia el altar, y mi perro casi no respiraba. Después de tanto ruido, el silencio de esa cuenca fue lo más fuerte que oí en mi vida. Le arranqué las raíces de las patas con los dedos, lo levanté de la piedra fría y lo bajé al suelo, contra mi cuerpo, y me senté con él en los brazos, en la luz nueva del amanecer. Estaba destrozado por dentro, lo supe en cuanto lo tuve encima. Había perdido demasiada sangre, y la cosa lo había guardado vivo justo hasta el último momento, justo lo necesario. No iba a salvarse. 30 años en el bosque me enseñaron a reconocer cuando un cuerpo se va, y el de se iba. Lo sentí en lo flojo de su peso, en lo lento de su respiración, en el frío que ya le ganaba las patas. Ias abrió los ojos. El azul hielo y el dorado, empañados, cansados, pero abiertos. Y me miró. Esa mirada me va a acompañar hasta que yo también me muera. Porque no había miedo en ella. Después de todo lo que esa cosa le hizo, no había miedo. Me miró, me reconoció, y lo que cruzó por esos ojos disparejos no fue terror. Fue alivio. Fue como si me dijera, viniste. Sabía que vendrías. Me encontraste. Toda su vida se encontró a los perdidos. Y la única vez que el perdido fue él, lo que necesitaba era que alguien viniera por él, para variar. Y yo vine. Tarde. Demasiado tarde para salvarlo. Pero vine, y él lo supo. Esa fue la única gracia de esa noche, que mi perro no murió solo en esa piedra. Murió sabiendo que su gente había venido por él. Le acaricié la cabeza, esa cabeza ancha y noble, con la mano temblando. Aquí estoy, le dije. Aquí estoy, muchacho. Ya pasó. Estoy contigo. Ias movió la cola. Una vez. Despacio. Apenas. Un golpecito débil contra la tierra, todo lo que le quedaba de fuerza puesto en saludarme, en decirme que me había oído. Su último movimiento en este mundo lo gastó en mover la cola para mí. Lo hiciste todo bien, le dije, con la cara pegada a su pelo. Encontraste a todos, a cada uno de los perdidos, los encontraste. Nunca le fallaste a nadie. Fuiste el mejor perro que ha tenido un hombre. Grim llegó y se echó al lado de su hermano. Pegó su cuerpo negro contra el blanco, como dormían de cachorros. Empezó a lamerle la cara, despacio, limpiándole la sangre del hocico. Y luego, lo que de verdad me quebró, Grim empezó a empujarlo. Con el hocico. Suave. Bajo la barbilla, hacia arriba, una y otra vez, ese gesto que hacen los perros para que otro se levante a jugar. Lo empujaba como diciéndole, levántate. Vamos, hermano. Es de día. Vamos a casa. Ya no podía levantarse. Pero giró un poco la cabeza hacia Grim y le tocó el hocico con el suyo, una última vez. Se dijeron algo, esos dos, en ese idioma que no es el nuestro. Se despidieron. Te encontré, le susurré a As. Esta vez me tocó a mí. Yo vine por ti. No estás solo. Nunca estuviste solo. Y As dejó salir un suspiro largo, suave, como cuando un perro se acomoda junto al fuego después de un día en la nieve. Los costados le bajaron despacio. Los ojos disparejos se quedaron fijos en mí, tranquilos, sin miedo. Y se fueron apagando. Murió ahí, en mis brazos, en la luz limpia del amanecer, con su hermano pegado a él y mi mano en su cabeza. Tranquilo, sin dolor, mirándome, que es, supongo, todo lo que un hombre puede pedir para alguien que ama. Que no se vaya solo, que no se vaya con miedo, que lo último que vea sea una cara que lo quiere. Me quedé sentado en ese círculo, con mi perro muerto en los brazos, mucho rato. El sol subió. La niebla se fue. Y yo no me moví, sintiendo como el calor se le iba del cuerpo, sin querer soltarlo, porque soltarlo era aceptarlo, y todavía no podía. Grim aulló una sola vez hacia el cielo claro, y después se quedó callado, con la cabeza apoyada sobre el lomo de su hermano. Cuando por fin pude levantarme, envolví a As en mi abrigo, con cuidado, como se envuelve a un niño dormido. Me lo eché al hombro, todo su peso, y empecé a subir el barranco de vuelta, con Grim pegado a la pierna y el rifle vacío a la espalda. El regreso fue largo y extraño. Pasé otra vez por todo, el oso destrozado,
el venado de cuello roto, el lobo imposible, el ciervo vacío, el mapache en su círculo, el zorro, la liebre del ojo arrancado. Pero ahora era de día. El sol entraba entre los pinos en columnas doradas, y a esa luz todo se veía distinto. Más pequeño, más triste, cuerpos de animales en un bosque, sin más, como si los hubiera dejado cualquier depredador. Cantaban los pájaros. Una ardilla cruzó el sendero sin asustarse. El agua del barranco volvía a sonar, indiferente. El bosque se había puesto otra vez su máscara de siempre, como si nada de la noche hubiera sido real. Y esa normalidad cruel fue lo más perturbador de todo. Solo yo sabía lo que pasó ahí. Solo yo, y Grim, y un cuaderno viejo contra mi pecho. Llegué a Bear Hollow con el sol ya alto. Y cavé la tumba de As en la loma, bajo un pino grande, cerca de la cabaña, no muy lejos de donde años antes había enterrado a Elena. Me pareció bien que estuvieran cerca. Las dos cosas que más quise en este mundo, bajo los mismos árboles, mirando bajar la misma niebla. Cavé cansado, con las manos ampolladas y sucias de tierra húmeda, llorando a ratos, sin prisa. Grim se echó junto al cuerpo todo el tiempo, sin moverse. Acosté a As en la tierra envuelto en mi abrigo, le puse su collar al lado, y antes de cubrirlo me quedé de rodillas un rato largo, sin poder echarle la primera palada. Por fin lo cubrí, y le puse encima una tabla de pino que tallé con el cuchillo esa misma tarde, despacio, porque era lo último que podía hacer por él. Tallé su nombre, As, y debajo, las únicas palabras que me parecieron verdaderas. Él encontró a todos. Esta vez, yo lo encontré demasiado tarde. Grim no quiso entrar a la cabaña esa noche. Le abrí la puerta, lo llamé, le puse su comida junto al fuego. No vino. Se quedó afuera, se echó sobre la tumba de As, con la cabeza apoyada en la tierra recién removida, justo encima de su hermano. Y ahí se quedó. Entendí que no iba a dejarlo solo. Así que yo tampoco lo dejé solo a él. Saqué una manta y me senté a su lado, contra el tronco del pino, e hicimos guardia los dos esa primera noche. El viejo y el perro negro, velando una tumba pequeña, igual que As había velado tantos cuerpos en ese mismo bosque. Durante la noche, Grim levantó la cabeza varias veces. La levantaba de golpe, las orejas paradas, y miraba hacia la línea de los árboles. Escuchaba. Y yo sabía que escuchaba. No a la cosa estaba muerta. Escuchaba a su hermano. Esperaba, contra toda razón, oír otra vez el ladrido de As subiendo entre los pinos. Oírlo volver, como había vuelto siempre. Y cada vez, cuando no oía nada, bajaba despacio la cabeza y esperaba un poco más. Ese silencio dolía más que cualquier grito. Grim vivió varios años más. Nunca volvió a ser del todo el mismo. Algo de la luz se le había ido. Pero fue un buen perro hasta el final. Mi último perro. Mi última familia. Cuando le llegó la hora, viejo ya, lo enterré al lado de As, bajo el mismo pino, para que los dos hermanos volvieran a dormir enredados como cuando eran cachorros. Que ninguno tuviera que esperar al otro nunca más. Y aquí estoy yo ahora, más viejo que los dos juntos, contando esto una sola vez, como prometí, para que alguien sepa que existió un perro blanco con un ojo de hielo y un ojo de oro que encontraba a los perdidos, y que cuando le tocó perderse a él, su gente fue a buscarlo, aunque llegáramos tarde. Ya casi no subo al bosque, pero algunas madrugadas todavía me siento en la galería de Bear Hollow, antes de que salga el sol, cuando la niebla baja entre los pinos igual que esa noche. Y miro la loma, y las dos tumbas bajo el pino grande, y escucho. Escucho como escuchaba Grim. Sin esperarlo de verdad. Pero escuchando, por si acaso. Entré en aquel bosque con dos perros. Volví con uno. Y algunas mañanas, antes de que salga el sol, todavía imagino a Grim levantando la cabeza sobre la tumba de su hermano, escuchando la línea de los árboles. Como si As pudiera ladrar de vuelta en cualquier momento.